bendiga. Buena noche. ¿Qué tal tu día? Deja, espiritualmente yo llego hasta allá y te doy un fuerte abrazo. Un abrazo paternal. Brazos sacerdotales. Para que descanses. Bueno, y el Señor te abrace, y la Virgen y los santos. Y evaluamos el día si vivimos en el Señor y descansamos en Él. Descansamos en Él. Hay una historia que me gustaría contarte. Es de la vida real, por cierto. El nuevo sacerdote recién asignado para reabrir una iglesia en los suburbios de Brooklyn, Nueva York, llegó a comienzos de octubre entusiasmado con su primera oportunidad como párroco. Cuando llegó a la iglesia se encontró con que estaba en pésimas condiciones y requería mucho trabajo de reparación. Se fijó la meta de tener todo listo a tiempo para la Navidad. Trabajó arduamente reparando los bancos, revocando las paredes, pintando. Para el 18 de diciembre ya había concluido con casi todos los trabajos, adelantándose a la meta que se había trazado. El 19 de diciembre cayó una terrible tempestad. Azotó el área por 2 días completos. El día 21, el sacerdote fue a ver la iglesia. Su corazón se contrajo cuando vio que el agua se había filtrado a través del techo, causando que un área considerable del revoque de unos 20 por 8 pies había caído de la pared frontal del santuario, exactamente detrás del púlpito, dejando un hueco que empezaba como a la altura de la cabeza. El sacerdote limpió el desastre en el piso y, no sabiendo qué más hacer sino posponer el servicio de Nochebuena, salió para su casa. En el camino notó que una tienda local estaba llevando a cabo una venta del tipo mercado de pulgas con fines caritativos y decidió entrar. Uno de los artículos era un hermoso mantel hecho a mano, color hueso, con un trabajo exquisito de aplicaciones, bellos colores y una cruz bordada en el centro. Era justamente el tamaño adecuado para cubrir el hueco en la pared dañada. Lo compró y regresó a la iglesia. Ya para ese entonces había comenzado a nevar. Una mujer mayor iba corriendo desde la dirección opuesta, tratando de alcanzar el autobús, pero finalmente lo perdió. El sacerdote la invitó a esperar en el templo, donde había calefacción, por el próximo autobús que tardaría 45 minutos en llegar. La señora se sentó en el banco sin prestar atención al sacerdote, mientras éste buscaba una escalera, ganchos y lo que necesitaba para colocar el mantel como tapiz en la pared. El sacerdote apenas podía creer lo hermoso que lucía y cómo cubría todo el área del problema. Entonces, él miró a la mujer que venía caminando hacia donde él se encontraba. Su cara estaba blanca como una hoja de papel. «Padre, ¿dónde consiguió usted ese mantel?». El padre le explicó y la mujer le pidió revisar la esquina inferior derecha para ver si las iniciales EGV aparecían bordadas allí. Sí, estaban. Estas eran las iniciales de la mujer y ella había hecho ese mantel 35 años atrás en Austria. La mujer apenas podía creerlo cuando el padre le contó cómo acababa de obtener el mantel.
La mujer le explicó que antes de la guerra ella y su esposo tenían una posición económica holgada en Austria. Cuando los nazis llegaron, la forzaron a irse. Su esposo debía seguirla la semana siguiente. Ella fue capturada, enviada a prisión y nunca volvió a saber de su esposo ni de su hogar. El padre la llevó en el coche hasta su casa y ofreció regalarle el mantel, pero ella lo rechazó diciéndole que era lo menos que podía hacer después de la amabilidad que él había tenido con ella. Ella se sentía muy agradecida, pues vivía al otro lado de la ciudad. Solo había ido cerca del templo por ese día, por la limpieza de una casa que tenía. Qué maravilloso fue el oficio de la Nochebuena. La iglesia estaba casi llena. La música y el espíritu que reinaban eran increíbles. Al final del servicio, el sacerdote despidió a todos en la puerta y muchos expresaron que volverían. Un hombre mayor, que el sacerdote reconoció que vivía en el vecindario, seguía sentado en uno de los bancos mirando hacia el frente. Y el padre se preguntaba por qué no se iba. El hombre le preguntó dónde ha obtenido ese mantel que estaba en la pared del frente, porque era idéntico al que su esposa había hecho años atrás en Austria, antes de la guerra. ¿Y cómo podía haber dos manteles tan idénticos? Este hombre le relató al sacerdote cómo llegaron los nazis y cómo él forzó a su esposa para irse, para la seguridad de ella, y cómo él estaba dispuesto a seguirla, pero había sido arrestado y enviado a prisión. Nunca volvió a ver a su esposa ni a su hogar en todos aquellos 35 años. El sacerdote le preguntó si le permitiría llevarle con él a dar una vuelta. Se dirigieron en el auto hacia el lugar donde días antes él había dejado a la mujer. El padre ayudó al hombre a subir los 3 pisos de la escalera que conducía al apartamento de la mujer. Tocó en la puerta y el padre presenció la más bella reunión de Navidad que pudo haber imaginado. Esta es una historia real contada por el padre Rolf Wright, quien afirma efectivamente que Dios trabaja de maneras que nosotros no podemos sospechar. Y si esta historia es de la vida real, ¿qué podemos decir nosotros? Sino que el Señor tiene planes perfectos en esas situaciones tan difíciles que nosotros encontramos imposibles. Dios tiene otros planes. Dios escribe derecho en renglones torcidos. Buena suerte, mala suerte, Dios sabe. Creo que nos falta fe para ver cómo el Señor va obrando maravillas en nuestra vida y por medio nuestro. Nuestros caminos no son los mismos de Él. Oh. Él guía de manera tan maravillosa nuestros pasos. Incluso de esos caminos adversos de nuestra vida, Él hace maravillas. Hay que confiar y descansar en Él. Él no nos ha dejado solos. Él tiene su tiempo, que de hecho es eterno. Su tiempo es eterno. Por eso, Señor, descansamos en ti ahora. Descansamos en ti. Nos abandonamos en ti. Te entregamos toda nuestra vida en
tus manos. Haz dichosa cada herida que me sangra. Mira mis manos, su vacío es tu riqueza y mi poder. Bendito sea, Señor. Haz que me ame, Toca nuestro corazón. que me bese y no me canse de perder. Tenemos fe, pero aumentala, Señor. Sálvame de Creemos, conocer pero aumenta nuestra fe. este barro que tú amas. Virgen María, Sálvame de la herida de tu abrazo que también nunca se estamos cierra, urgidos. sino la sana. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Tu bendición, por favor. Sálvame, transfigura cada miedo que me atrapa. Olvidaré Amén, gracias. cada huida, cada pacto con La Virgen te acompañe. Oro por ti, oramos por ti. Aquí ante el Señor tu vida. resucita cada lágrima. Descansa en Él. Chao. Consuélame, haz dichosa cada herida que me sangra. Haz dichosa cada herida que me sangra.